que tenemos el día de hoy. El día de hoy queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Ante todo por tenernos aquí después de la tormenta que hubo en antenatal. ¿Ok? La Asociación de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, con su patrocinador, Tera Hospital, ¿verdad? En esta noche les agradecemos por estar presentes en este primer encuentro de expertos en sedación inhalada y cuidados intensivos. Hoy tenemos 4 expositores, el cual le agradecemos que todos tengan un poquito de tiempo para brindarnos sus conocimientos. Entre ellos tenemos al anestesiólogo intensivista Kerstin Denise, Peter Sackey, y los médicos intensivistas Federico Carini y Carola Jiménez Esparza. A cada uno los iremos presentando cuando empiecen su exposición. El primer exponente de la noche está a cargo del doctor Federico Carini, médico intensivista de Argentina, fellow en cuidados críticos de la Universidad de Toronto, director del Comité de Analgesia, Sedación y Delirios de la Fleming City, médico asociado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El doctor Carini nos hablará en vivo sobre manejo de la analgesia, sedación y delirio en el paciente crítico. Bienvenido. Cuando guste, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar, aunque sea a la distancia, y poder participar de esta actividad que espero sea productiva para todos. Y además, bueno, compartir el espacio con los ponentes, que realmente me parece que va a ser muy interesante para todos, y para mí es un orgullo poder compartirlo con ellos, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si la tecnología nos acompaña. ¿Se ve la pantalla? Sí, yo sí la veo, Fede. Bueno, para comenzar con la actividad de hoy, y siguiendo lo que comentaban recién en la introducción, yo soy Federico Carini, soy médico especialista en terapia intensiva. Actualmente me desempeño en la Universidad de Toronto como fellow en cuidados críticos. Hice mi formación básica y trabajé muchos años en Buenos Aires, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La charla inicial de esta sesión está más bien orientada a sentar las bases de lo que consideramos buenas prácticas en el abordaje integral del paciente en terapia intensiva, siempre hablando alrededor de analgesia, sedación y delirium, y creo que el bundle ABCDF es un poco el eje rector. Yendo un poquito más atrás en el tiempo, la propuesta de Vincent en 2015 del abordaje ICASH, con un paciente que esté cómodo, que pueda participar del cuidado de su salud, que esté tranquilo, con buena analgesia, con mínima sedación, con un cuidado centrado en el paciente y su familia, está un poco subyacendo a lo que hablábamos del abordaje del bundle de la ABCDF. Se está moviendo mi cursor, pero no soy yo. Esto es importante y cobra relevancia cuando hablamos del impacto que esto tiene en los pacientes, y para eso me parece importante sumar la voz de los pacientes. Vamos a escuchar el relato de uno de los pacientes que hicimos participar, que invitamos a participar más bien en las clínicas de seguimiento post-terapia intensiva del hospital, que nos contaba un poco su experiencia de estar en terapia intensiva y lo que eso significaba para él ya estando de alta, ¿no? Fueron el primer mes que estuve casi inconsciente, y todos los días tenía pesadillas, pero enormes. ¿Qué tipo de pesadillas? Y pesadillas malas, por ejemplo, que me acuerdo la cara, todo. Me acuerdo de la secretaria Carini, y la secretaria de pelo largo, negro, no sé si Ana María, no sé cómo se llamaba, y me acuerdo que
me estaban secuestrando y habían secuestrado ya a mis hijos y ellos andaban ahí, eran brasileros de la iglesia, no sé cuándo, y lo tenían ahí malísima, esas cosas que no podía soportar. Sí, claro. Y me acuerdo, y él se acuerda bien que cuando me tenían porque yo me sacaba todo el entubado. ¿Se lo sacaba usted? Sí, apenas llegué estaba ahí, me lo quería sacar, entonces me ataron con el féretro de la fuga. Eso fue algo. Después, a lo último, yo sentía, bueno, pero ya me perdí. Bueno, el que habla es Alfonso. Me dicen que se escucha un poquito bajo el video. Les cuento para los que no pudieron escucharlo. Alfonso es un paciente que estuvo con nosotros en terapia intensiva cuando yo era residente, o sea que esto fue hace unos cuantos años, y él participó de las clínicas de seguimiento al alta de pacientes, que involucraba además una entrevista con un psicólogo y una evaluación neurocognitiva. Y Alfonso contaba esto de lo que fue su experiencia de más de un mes de internación en terapia intensiva, sedación profunda, distrés severo y delirium con mucha agitación. Y el delirium para él significaba esto, y si ustedes leen los trabajos cualitativos, que hay muchos y muy buenos, contando la experiencia del paciente en general, son siempre experiencias muy angustiantes para el paciente y también para la familia, que no entienden por qué esa persona que hasta el día previo, tal vez entrar en terapia intensiva, estaba en su estado habitual de salud, de golpe deja de reconocerlo, deja de reconocer el ambiente, está agitado, etc. Para esto ha habido muchas propuesas de mejora y de cambio en el manejo de cuidados. Creo que la más revolucionaria y que siempre nos lleva a poner un poco en duda los límites que nos autoimponemos en el manejo de la sedación es la del grupo danés de Thomas Strom en este caso, que fue el primero que habló de no sedación en terapia intensiva, hizo su trabajo inicial en el 2010, probando que la no sedación era factible en ese contexto, y ellos en sus trabajos posteriores, bueno, muestran casos como el de esta paciente que en estado de puerperio, con un distrés severo, 70% de FIO, 12 de PIP, asincronías varias, que uno diría, bueno, el estándar de cuidado para un distrés severo es sedación profunda para lograr una ventilación mecánica protectiva, y sin embargo en este caso está despierta en compañía de su bebé. Entonces, como para poner un poco en contexto esto, los últimos 20 años, 22 años han generado una gran cantidad de evidencia de cómo mejorar el manejo de la analgesia de la sedación y el delirio. A mí me parece, y creo que es la opinión en general, que el mejor compendio que tenemos a la fecha de esta evidencia son las guías PADI del 2018, y la instrumentación de esas guías creo yo que se tiene que hacer a través del BAN del ABCDF, que es el que ven aquí en pantalla. El BAN del ABCDF lo que propone es un abordaje integral de la A, que es el manejo integral del dolor, la analgesia, la B, que es la combinación de la vacación de sedación. Todos los días, todo paciente, salvo contraindicación explícita, debería despertarse. Y la prueba de ventilación espontánea, que nos demuestre si puede respirar por sus propios medios o no. La C tiene que ver con la elección de los fármacos que tengan el mejor perfil de efectos adversos, principalmente relacionados con acumulación, abstinencia y delirium. La D, que es el delirium, manejo integral, que tiene que ver con, primero, saber que es un riesgo latente en terapia intensiva, con incidencias que no sé quién está, si me pueden ayudar desde la organización, se estaban pasando las diapositivas. La D, que tiene que ver con el manejo del delirium, desde jerarquizarlo como un problema muy frecuente en terapia intensiva, con series que incluso durante delirium hablan de incidencias mayores al 80%, perdón, durante COVID, por lo cual hay que usar una herramienta validada para la detección, por ejemplo el CAMIC, que lo vamos a revisar un poquito más en detalle, y el tratamiento priorizando el no farmacológico, intentando además que cuando uno va a hacer tratamiento farmacológico sea por el menor tiempo posible. La E, que es la movilización precoz,
y la F, que es la inclusión y el empoderamiento familiar. Y lamentablemente, como la F queda al último, suele ser a la que menos atención le prestamos. Y sin embargo, y esto está muy bien explicado en una editorial que hizo Wessely en la charla de apertura de la Sociedad Americana hace unos años, la F tiene tanta evidencia como el resto de los puntos en cuanto a que es útil para el paciente, que es útil para la familia, que mejora los resultados del paciente crítico. Ahora bien, rápidamente, como para discutir un poco cada uno de estos puntos, la evaluación del dolor en el paciente que está comunicativo siempre va a ser a través de la evaluación subjetiva del paciente, que nos diga cuánto le duele del 0 al 10. El desafío está en los pacientes no comunicativos. En aquel paciente que, por trastornos en la conciencia, fundamentalmente no puede responder esa pregunta. No necesariamente pacientes en ventilación mecánica, porque un paciente en ventilación mecánica sí puede comunicar cuánto le duele con gestos o, por ejemplo, con una tabla visual, pero hay pacientes que no. Y si el paciente tiene un RAS mayor a -3, es decir, que al estímulo verbal tiene algún tipo de respuesta, podemos hacer el CIPOD. Y el CIPOD, como ven en la tabla, lo que nos pide es que evaluemos la expresión facial, los movimientos corporales, si está ventilado de la adaptación al ventilador, si no está ventilado, el tono de la voz o los sonidos que emite, y por último la tensión muscular. Entonces, ¿cómo se usa esto? Y este video está dentro del programa de entrenamiento de Celine Sheridan, que es la enfermera canadiense que diseñó el CIPOD y que después lo evolucionó con el BiPAP. We can observe little frowning El primer and punto que weeping dijimos, eyes. expresión facial. El ceño, entonces ella le da un 1. Al Some primer shivering punto. here. Movimientos corporales. Un poco de temblor, con lo cual le da un 1 también. El tercer punto era la adaptación al ventilador. The alarms are on. So repetitive movements of the arms, he's resisting the movement. So that would be a CPOT score of 5. I agree. Eso es un CIPOD de 5. El CIPOD tiene un punto de corte que es 2 o más es dolor, no se gradúa como la escala visual, pero en definitiva nos permite tener una evaluación subjetiva del dolor en el paciente que está no comunicativo. Nos queda el grupo de pacientes en un RAS mayor a -3, es decir, que no responden al estímulo verbal. En ese grupo de pacientes podemos utilizar herramientas objetivas. Los que están mencionados en las guías PADI, que como les contaba antes, es la mejor evidencia que tenemos a la fecha, o la mejor síntesis de evidencia, son la pupilometría y el ANI. El CONOX es otro que se basa en la nosografía procesada, y después los que vemos aquí no son de uso habitual en terapia intensiva. Hay otros que están disponibles en el mercado, ninguno es de uso extendido en terapia intensiva, con lo cual en el paciente de sedación profunda tenemos un desafío en cómo valorar el dolor. Para no extenderme en manejo farmacológico, sí dejar el mensaje de que la analgesia debería ser multimodal, y si bien en terapia intensiva dependemos fundamentalmente de los opioides, tenemos que intentar incluir, cuando no es riesgoso, otras estrategias como paracetamol, AINES en pacientes que no tengan factores de riesgo por periodos muy cortitos, gabapentinoides en pacientes con riesgo de dolor neuropático. Pasando al siguiente punto, que es la evaluación de la sedación, siempre lo recomendable es en pacientes que tengan un RAS mayor a -4 o -5 utilizar escalas clínicas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el paciente está en RAS de -5, como ven aquí abajo, yo pierdo la posibilidad, -4 o -5, pierdo la graduación clínica. Entonces yo no sé, una vez que el paciente deja de responder al estímulo físico, pierdo la posibilidad de graduar cuán profundamente el sedado está y fácilmente puedo sobresedar al paciente. El otro desafío en este caso es en pacientes con bloqueo neuromuscular, que por ende no van a tener ningún tipo de respuesta física, siempre depende de cómo usamos el TERN-D4, pero no van a tener respuesta física.
En ese caso también esto pierde utilidad y tenemos que pasar a algún método objetivo. Y esto es un poco lo que les decía recién. Cuando yo paso del RAS-4, -5, del SAS de 1, depende de la escala que usen, me queda todo este rango de sedación que puede ser profunda, muy profunda o supresión, que yo no lo voy a ver salvo que tenga algún monitor objetivo, por ejemplo el BIS, SedLine, etc. Que es estos monitores, que son estos monitores que ven aquí, el Conox sobre mano izquierda, el BIS sobre mano derecha, que lo que hacen es analizar 2, 4 derivaciones electroencefalográficas y producir mediante un algoritmo propietario un número adimensional, que en el caso del BIS se llama BIS, en el caso del Conox se llama QCon, pero en definitiva todo lo que nos propone es una escala y con esto evaluar el nivel de sedación. Tiene desafíos y no es una herramienta que en terapia intensiva tenga una indicación fuerte. De hecho, las guías PADI lo que dicen es probablemente pueda llegar a ser útil, sin evidencia que lo sostenga, en pacientes con sedación profunda o con bloqueo neuromuscular. Y esto, creo yo, que lo más útil de esto es prevenir esto que ven aquí a la derecha, que es la tasa de supresión, es decir, prevenir sobresedar al paciente al punto de suprimir el cerebro, porque sabemos que cuanto más supresión hay, peor evolución cognitiva va a tener el paciente. Con lo cual, en ese punto puede llegar a ser útil. Siguiendo un poquito más allá de por qué voy a indicar sedación, porque aquí entramos sí en un punto que es clave, que es decir, el paciente que está en ventilación mecánica no necesariamente tiene que estar sedado, sí tiene que tener adecuada analgesia y probablemente ansiolisis, pero no sedación profunda. Y eso es un poco lo que ponen en discusión con este artículo de opinión que salió este año en Intensive Care Medicine, donde hablan de sedación protectiva para el pulmón, que parece raro, pero básicamente es eso. Es decir, si yo voy a hacer sedación solamente para prevenir las sincronías, probablemente no va a ser el mejor uso de la sedación porque no voy a lograr prevenir las sincronías. Para mejorar las sincronías, probablemente me tenga que fijar mejor el modo ventilatorio, la estrategia ventilatoria, y en el peor de los casos, si no tengo ningún otro recurso, recurrir a los bloqueantes neuromusculares. Sin dudas que hay un grupo de pacientes que son los que denominamos de sedación difícil, que requieren más dosis de sedación con menos efecto IAI, y que también esto nos pasaba en COVID, empezamos a recurrir a drogas sedantes de segunda y tercera línea. El Propofol probablemente sea de primera línea, benzodiazepinas es una droga también de uso muy extendido, y la sedación inhalada me parece que como herramienta puede ser útil a la hora de pensar cómo manejar pacientes que requieren sedación profunda o que tienen sedación difícil, sin todavía una indicación exclusiva para eso. Y otra cosa que es importante tener en cuenta en estos pacientes que tienen sedación difícil, que en general requieren dosis más altas, es el riesgo de abstinencia, que es mucho de lo que nos pasaba en COVID, pacientes con sedación muy profunda durante periodos muy prolongados, con despertar, con agitación casi en el 100% de los casos. Y esa agitación que le decíamos delirium, porque bueno, el delirium es un concepto abarcativo, tal vez tenía que ver más con abstinencia de las drogas. Una breve mención a bloqueantes neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares entran dentro de los algoritmos de manejo del distrés severo, y creo que el lugar está en el paciente que dijimos, que ya está en RAS de -5, que tiene sedación profunda y que sigue asincrónico a la ventilación mecánica, y que eso es un problema porque la mecánica ventilatoria no es la que yo quisiera, ya sea porque la platón no es la que no está en el rango, porque el driving pressure no está en rango. En ese caso me parece que el bloqueante neuromuscular es útil, y lo que creo que sí definitivamente no es útil es utilizar más sedantes para corregir la sincronía, porque el sedante solo va a hacer eso, va a sedar. Para esto, y para lo que dijimos antes también de prevenir abstinencia, es fundamental al menos prevenir las dosis máximas. Uno de los desafíos con la sedación endovenosa es que no todos tenemos el dispositivo BIS, por ejemplo, para medir el efecto en el órgano blanco, que es el cerebro. Entonces, hacemos sedación guiada por dosis teóricas. Y si en el peor de los casos no respetamos las dosis máximas, aunque sea, el riesgo de sobredosificación, es muy alto. Este es un algoritmo sencillo y bastante intuitivo de cómo manejar en este artículo que publicamos durante la pandemia la analgesia, sedación y delirium, y que básicamente habla de que si yo puedo lograr que el paciente esté en RAS de -1 o -2, debería usar drogas de corta vida media
idealmente que no se acumulen y que me permitan que el paciente esté en RAS -1, -2, y que para RAS objetivos más profundos debo combinar un sedante, benzodiazepínico, no benzodiazepínico, más un opioide, y que siempre esto debería ser por periodos lo más cortos posibles. Ya llegando al final de la charla, el delirium es un problema frecuente en terapia intensiva. Esto no es una novedad para ninguno de los que están participando en esta actividad, pero lo que creo que es importante remarcar es que seguimos todavía con el desafío de lograr implementar herramientas de evaluación sistemática del delirium, como por ejemplo el CAMICO, o el ICD-SC, el que elijan en la sala, pero que no sea evaluación clínica. ¿Por qué? Porque cuando uno va a ver los trabajos de la calidad de detección de delirium, ven que con esas herramientas se pierde la mayoría de los pacientes. Y el CAMICO lo que nos pide es 4 cosas: que tenga un comienzo agudo, curso fluctuante, que tenga disminución de la atención, alteración del estado de conciencia o alteraciones cognitivas. Y lo vamos a ver al final. La E, que es la movilización precoz, en esta guía que está acá abajo y que está disponible online, está puesto este algoritmo, que es el que usamos nosotros en el hospital italiano, pero en definitiva cualquier algoritmo de movilización precoz, pero además con un equipo dedicado, es lo que nos va a permitir asegurar que la movilización sea realmente precoz. Después, después podemos discutir cuán precoz debería ser y cuál debería ser la intensidad. Acaba de salir el trabajo de Carol Coxon del grupo australiano de Team ICU, y ellos no pudieron encontrar una diferencia, pero parten de una aplicación casi general de movilización precoz. Entonces comparaban 10 minutos promedio versus 20 minutos promedio, y en eso no encontraron diferencia. Yo creo que no es el estándar de cuidado en la mayoría de los lugares. Una mención también a la vacación de sedación como estrategia que sin duda mejora el cuidado de los pacientes y nos permite plantear nuevas estrategias. Esto es, todos los días a todos los pacientes se les debería pagar la sedación. Y por último, dentro del bundle, la inclusión y empoderamiento familiar, porque más allá de que hay evidencia y de que tiene, como les decía, mencioné, tanta evidencia como los otros puntos, es una necesidad humana tener contacto con los seres queridos, con la gente que nos es cercana. Con lo cual, el concepto de UTI de puertas abiertas, creo que, más allá de tener evidencia, es el abordaje más humano que podemos hacer en esta era de humanización de los cuidados intensivos. Creo que la parte de la inclusión y empoderamiento familiar es una deuda muchas veces en terapia. Y para todo esto necesitamos que haya organización en la terapia intensiva y que haya un liderazgo que jerarquice todo lo que venimos diciendo hasta aquí con respecto al manejo. Esta es la guía que les contaba previamente y quería mostrarles una evaluación de delirium. Bueno, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Federico, soy médico de terapia. ¿Cómo te sentís? Que estaba bien, ¿Sabés dónde estamos ahora? y en una sala que pertenece a la terapia. Muy bien. Escuchame una cosa, ¿estás con dolor ahora? No. ¿Te falta el aire? No. ¿Cómo es tu nombre? Justo pasó algo mal. Justo. Bueno, Justo, te voy a hacer una prueba muy rápida. ¿Cuál es? ¿Me puedes dar la mano? Dame la mano a mí. Muy bien. ¿Me puedes apretar la mano cuando yo te diga la letra A? Sí. Vamos. A. B. Solo cuando te diga la letra A. Acordate, si no, soltame. A. B. A. R. A. T. A. R. A. N. Muy bien. Bárbaro. ¿Te sentaste hoy? ¿Te sentaste? Sí, estoy sentado. Muy bien. Ahora te vamos a pasar al sillón también. Bueno, muy bien. Gracias, Justo. Para nada. Gracias. No, de nada. Adiós, doctor. Saludos. Lo interesante es que hagan algo para que esto siga mejor. Vamos a hacerlo. Sigue bien, pero puede seguir mejor. Sí, señor. Gracias. Bueno, el paciente que ven en el video es un paciente que obviamente firmó, consintió para participar, al igual que la familia.
en una actividad que hicimos para un curso de actualización en la SATI, en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y que, bueno, que accedió a participar del video. Pero lo que vimos aquí es lo que dijimos antes de la evaluación integral del paciente, un paciente que está despierto, RAS de 0, no tiene dolor, me lo dijo él, con lo cual es la evaluación más fidedigna, y el CAMICU vieron que estaba atento y no tuvo fluctuación de estado de conciencia en las últimas 24 horas, con lo cual el CAMICU es negativo y no hace falta hacerle las preguntas. Eso es todo por mi parte. Voy a escuchar atentamente las presentaciones de mis compañeros y entiendo que las preguntas las haremos al final, así que muchas gracias a todos por su atención y hablamos entonces al final de las ponencias. Buenas, doctor Guerrier. Muchas gracias por su excelente exposición. Démosle un aplauso al doctor para que escuchen nuestros aplausos desde Panamá. Nuestra segunda expositora, su exposición es pregrabada, debido a cambio de horario, ¿verdad? La misma está a cargo de la doctora, médico jefe de la UCI, Departamento de Anestesiología y Cuidados Intensivos, St. Mary Anna Hospital de Alemania. Este hospital tiene 7 ventiladores y 9 camas, con desarrollo y diseño de la UCI de 25 camas de ventilación progreso. Con nosotros la doctora Kerstin Denise. Bienvenida. Buenos días a todos y todas y gracias por la invitación para hablar sobre el uso de anestésicos volátiles en las unidades de cuidados intensivos. Me llamo doctora Kerstin Röhm, soy anestesista e intensivista y trabajo con sedación inhalada desde hace 16 años. Y como pueden entender, mi idioma nativo no es español. Por lo tanto, disculpe si yo mezclo unas palabras de vez en cuando. Al principio, esos son mis conflictos de intereses de los últimos 15 años. Yo estoy ahora a Ludwigshafen, es a 30 minutos de Frankfurt. Y Ludwigshafen se encuentra en el suroeste de Alemania, a la orilla del río Rin, como pueden ver en las fotos. Y la región se llama el Palatinado. Es rica de vinobles la región y bien conocida por su producción de vino blanco. Trabajo en un hospital de casi 500 camas, como pueden ver el hospital a la derecha abajo. Y este hospital tiene 16 camas en UCI. Tenemos 4 espacios que son equipados con monitorización para sedación inhalada. Sedación es importante. ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica es el soporte vital lo más utilizado en UCI en el mundo. 90% de nosotros pacientes reciben analgésicos y sedantes por comodidad y seguridad. Al mismo tiempo, sabemos que analgosedación resulta en efectos secundarios. Consecuentemente, el concepto de sedación de pacientes críticos enfermos ha cambiado mucho en los últimos 20 años a una terapia más individualizada y concentrada en el enfermo crítico. Yo comparto mucho la estrategia conocida como AF Bundle, porque demuestra el círculo para liberar al paciente de la ventilación mecánica. ¿Qué son los analgésicos y sedantes que utilizamos hoy idealmente? Según este cuestionario de Brasil, es un cuestionario abierto multinacional en UCI de adultos, los sedantes de uso corriente no han cambiado mucho.
Utilizamos más de propofol hoy que antes, pero midazolam y fentanila no son sedantes ideales. Tienen problemas de acumulación, acción prolongada, metabolitos activos y una incidencia de delirio aumentado. Es ese momento que podemos pensar en anestésicos volátiles también para utilizarlos en la UCI. Agentes son bien conocidos, los anestésicos volátiles, y se usan diariamente en el quirófano para mantener anestesia general. Los agentes usados hoy son éteres halogenados y con seda con la ACD es el reflector de gases. Se usan isoflurano y sevoflurano. Con desflurano es necesario otra técnica por su punto de ebullición muy bajo. La síntesis de los dos agentes volátiles isoflurano y sevoflurano era en los años 80 y 90. Los agentes son diferentes en concentración y el MAC es el valor por comparabilidad de los anestésicos volátiles. Y es la concentración alveolar mínima que produce inmovilidad en el 50% de los pacientes expuestos a un estímulo nocivo. Isoflurano es 2 veces más potente que sevoflurano y podemos verlo también en el consumo en sedación inhalada. Al contrario a agentes intravenosos que pueden ver aquí delante del dibujo, las sustancias volátiles entran al cuerpo por los pulmones. Es debajo del dibujo. La absorción depende de la fracción de inspiración y la ventilación alveolar, como el gasto cardíaco y la perfusión pulmonar. El sitio de sedación es como en sustancias intravenosas, el cerebro con una interacción compleja a múltiples proteínas pre- y postsinápticas del membrano neural. La eliminación, no funciona. La eliminación de agentes volátiles funciona viceversa por la ventilación alveolar y no depende de una metabolización hepática ni una excreción renal como en sedantes intravenosos. Por aquí pueden ver la metabolización y eliminación de sedantes. La metabolización hepática de anestésicos volátiles es muy baja. 0,2% por isoflurano y hasta 5% en sevoflurano. Y en contraste al propofol, tiene una metabolización hepática con 66% y, por ejemplo, dexmedetomidina casi el 95%. Solamente el uso de sevoflurano resulta en un aumento de fluorides y isoflurano no provoca la acumulación de fluorides. Personalmente, recomiendo siempre de utilizarlo, el sevoflurano, durante unos días y si no pueden mesurar concentraciones de fluorides, cambia por isoflurano, una sustancia sin influencia en la disfunción renal. ¿Quiénes son los pacientes para utilizar una sedación inhalada? Pues ustedes ya son los expertos en pacientes críticos con sedación y ya sedan diariamente en el UCI. Si no hay contraindicaciones a una sedación inhalada, es decir, como una fístula broncopleural, una distrofia muscular o una historia de hipertermia maligna, en todos los pacientes que necesitan sedación y ventilación mecánica pueden como alternativo utilizar también anestésicos volátiles y una sedación inhalada.
Desde 2010, la sedación inhalada es parte de la guía alemana de delirio, analgesia y sedación, el guía DAS. La renovelación del año pasado dice que podemos utilizar agentes volátiles en pacientes intubados con un RAS escala de 2 o menos. Y es la sola alternativa recomendada hoy a propofol o un enfoque polipragmático con varios agentes. Para darles una idea de la sedación inhalada, voy a compartir un video. Tenemos por aquí un paciente de 73 años tras cirugía abdominal por perforación y con peritonitis. Tiene enfermedades asociadas como un EPOC del grado 3 y una hipertensión arterial y diabetes mellitus. El problema intraoperativo ya fue un broncoespasmo y hemos cambiado de disflorano por sevoflurano y ajustamos también una beta-2 agonistas para aerosol. El problema era en esta situación una insuficiencia renal, prerenal, una sepsis y la terapia de catecolaminas. Tiene una fracción de oxígeno de 55% y una ventilación mecánica con un PIB de 10. Los problemas fueron en este paciente los problemas de pulmones con el EPOC, la insuficiencia de órganos y una ventilación prolongada por un segundo loop operación a 2 días. Y durante el tiempo en el UCI, teníamos la dificultad para el weaning, el desteste del respirador con episodios severos de broncoespasmos. Vemos este paciente ahora en día 10 con un RAS de escala -2, ya con una ventilación espontánea y la extubación fue en el siguiente día, el día 11. Podemos ver el paciente por aquí. Es un RAS de -2. Podemos ver el setup de la anaconda. Voy a hacer un stop por aquí para explicarles un poco más. Tenemos el tubo por aquí. Con una succión endotraqueal de un sistema de aspiración cerrada para evitar polución de aire. Una nebulización delante del filtro anaconda y luego el sedaconda filtro donde hay normalmente el filtro HMI. Y además la pieza Y con tubos conectados al respirador. El Sedaconda ACD es un dispositivo para entregar gas anestésico. Anaconda significa Anesthetic Conserving Device, es decir, un producto que conserva el anestésico. Fue introducido al mercado médico al cambio del milenio en Suecia y después en Alemania en 2005. Voy a continuar con el video. Eso es el setup. Y pueden ver delante del respirador la monitorización de gas anestésico y también por aquí un tubo que viene del exhaust del respirador de entrega a un flujo que absorbe los anestésicos volátiles, los 10% que vienen del filtro anaconda para evitar la polución del aire. Eso es un setup en un paciente. Vamos a continuar. Eso es nuestro algoritmo analgosedación en UCI. Si hay una indicación por sedación en pacientes intubados,
pensamos a cuánto tiempo necesita el paciente con ventilación mecánica. Si es menos de 24 horas, estamos con el propofol intravenosos y por fin es la extubación de este paciente. Pero si es un paciente, como en el ejemplo por aquí, una ventilación mecánica prolongada, vamos a empezar al principio con una analgesia, normalmente es el sulfentanil en Alemania, y vamos a elegir entre propofol y sedantes volátiles. Es isoflurano o sevoflurano y podemos cambiar todos los días. Puede empezar ningún tiempo, a la primera hora, o cambia de propofol a isoflurano o sevoflurano si necesita más de 7 días una sedación. En Alemania podemos solamente utilizar propofol durante una semana. Todo es posible, pero elegimos en nuestros pacientes ya mucho más tiempo el isoflurano para una sedación prolongada. Pues ahora voy a hablar un poco de los estudios alrededor de la sedación inhalada. Esta publicación del año pasado es el estudio más grande, randomizado y prospectivo con más de 300 pacientes. Es una comparación de isoflurano a propofol durante 48 horas en adultos críticos enfermos con ventilación mecánica. Pueden ver en el gráfico la despierta al día 1, sin diferencia significativa entre los dos agentes, propofol e isoflurano. El concepto era un perfil de no inferioridad comparable entre isoflurano y propofol. Pero al día 2 ya hay una diferencia significativa entre isoflurano y propofol. Y para mí, los beneficios son delante de este tiempo de ventilación de 2 días. Sake y colegas del Instituto Karolinska de Estocolmo en Suecia examinaron 40 pacientes con neumonía y una sedación de más de 4 días. 20 pacientes recibieron midazolam y 20 isoflurano. Al terminar la sedación, como pueden ver a la izquierda, pacientes con isoflurano siguieron los comandos más rápidos y se muestra una diferencia significativa en el tiempo de extubación a la derecha de 10 versus 110 minutos. Además, en el grupo isoflurano no había agitación y síntomas de retiro. El mismo fenómeno de liberar el paciente más rápido de la ventilación fue presentado por colegas de la Charité Berlin en Alemania. Publicaron un análisis retrospectivo hecho del 2010 a 2015 con pacientes en un estado post-reanimación. Recibieron una terapia de temperatura baja de 33 grados e incluyeron 220 pacientes que recibieron midazolam o anestésicos volátiles. Los resultados son presentados aquí. El tiempo con ventilación fue más corto, como pueden ver a la izquierda, 170 horas versus 269 horas, y resultó en una salida de la UCI más temprana de 4 días, como pueden ver a la derecha aquí. Otra fenómeno que se puede notar son los efectos de ahorro de opioides. La perfusión de opioides será el 30 a 50% de la dosis que se hubiera indicado con la sedación intravenosa. Por aquí pueden ver a la izquierda el estudio randomizado más grande hasta hoy de 48 horas.
pero podemos verlo también en una observación en pacientes con COVID-19 de Francia a la derecha, a un cambio por isoflurano y un consumo más bajo de opioides. De la Universidad de Bochum en Alemania viene este análisis retrospectivo. Los colegas incluyeron pacientes con ventilación de más de 4 días en un estado de sepsis, en choque de sepsis en 90% y una SAPS escala muy alta. Los trataron con isoflurano o con sedantes intravenosos como propofol o midazolam. Pueden ver los resultados por aquí. A la izquierda, la cuota de salida del hospital fue 60% con isoflurano y 37% con sedación intravenosa. Y a la derecha es muy impresionante, los datos de la mortalidad fueron de un año con una diferencia de 20% al favor de isoflurano. Aparte de los estudios mostrados, se puede concluir que los anestésicos volátiles son más adecuados para el uso en la UCI y cambian el outcome. Quizás en el análisis post-hoc del estudio randomizado prospectivo del año pasado, los colegas evaluaron los pacientes que nunca cambiaron la sedación, es decir, solamente sedación de isoflurano continuado o sedación con propofol durante el tiempo en la UCI. Pueden notar que hay una diferencia significativa sin días en UCI entre isoflurano y propofol de 4 días, como pueden ver en el gráfico a la izquierda. 4 días de diferencia en total y significativo, y también 2 días con menos con ventilación mecánica con isoflurano, pero sin nivel significativo. Mucha gente me pregunta si sedación inhalada funciona también en SDR. Pues sí, es una de las primeras indicaciones por agentes volátiles en mi UCI. Eso es un estudio piloto randomizado de Francia. Es una comparación de midazolam y sevoflurano durante 48 horas y en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. El coeficiente de oxigenación fue más alto con sevoflurano después de 24 horas. Pueden ver en el gráfico a la izquierda. Y hubo también una reducción de los niveles plasmáticos y alveolares de SRAGE y citoquinas inflamatorias. ¿Qué es esto? El SRAGE es un marca de inflamación de los pulmones, de las células epiteliales alveolares. Y podemos ver que hay una reducción después de 2 días con sevoflurano. Los expertos discuten los efectos antiinflamatorios intensamente y estoy seguro que vamos a entender más de este fenómeno de antiinflamación en los próximos años. Además, en ECMO existe una alternativa de posicionar el Sedaconda SID filtro en el círculo de inspiración. Pueden verlo en el gráfico. Por causa de espacio muerte y el volumen tidal baja, como pueden ver por aquí. Normalmente el filtro se encuentra entre el tubo y la pieza Y del tubo de los tubos de respiración. Eso también es una posibilidad en ECMO y otra posibilidad, por ejemplo, en pacientes, son niños
para una sedación inhalada con una ventilación mecánica muy baja. Ok, para finalizar, un resumen sucinto de la presentación. He mostrado que anestésicos volátiles son casi sedantes ideales por sus farmacokinéticas y podemos simplemente integrarlos en nuestras estrategias de sedación. Y vamos a entender más de las estrategias en los próximos presentaciones, estoy seguro. ¿Cuál agente van a elegir? ¿Es isoflurano o sevoflurano? Es difícil, depende del país y del hospital, y para mí el isoflurano es más potente, hay menos efectos secundarios y es sin restricción en tiempo por sedación. ¿Quiénes son los pacientes? En general son todos que ya sedamos hoy, si no hay contraindicaciones. Pueden empezar todo el tiempo, es decir, al primera hora pueden cambiar, después de unos días, cambiar por una sedación más profunda si necesita el paciente. Pueden hacerlo como ya le hacen en la UCI. Tenemos que aprender un poco más, por eso es el webinar para cambiar un poco nuestros intereses, experiencias, y estamos por aquí por una educación y un intercambio de ideas. Muchas gracias por su atención y buena continuación del webinar. Adiós a todos de Alemania. Ok. Bueno, muchas gracias. Nuestra tercera expositora está a cargo de la doctora Carola Jiménez de Esparza Beach, médico intensivista, jefe de servicio del Hospital Vega Baja Venezuela, vicepresidente de CEMISIUB, coordinadora nacional del TAS de CEMISIUB y coordinadora nacional del proyecto de UCI Sin Fronteras también del CEMISIUB. La doctora Jiménez nos acompaña desde España y nos hablará de la experiencia de este país en sedación inhalada. Muchas gracias. Doctora, tiene el micrófono apagado. Vale, ¿me oyen ahora? Sí, doctora, debe poner en full screen la presentación. Vale, pero ya la ven en pantalla, ¿no? Sí, señora. Vale, gracias. Le he puesto, bueno. Perdón, que le he puesto. Vale. Bueno, pues buenas noches. Creo que ahora sí que me ven la pantalla completa y me oyen también, ¿verdad? Así es, doctora. De acuerdo. Pues nada, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la doctora Guadalupe por la invitación, bueno, y también a toda la Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Y bueno, pues la verdad es que es un placer estar esta noche aquí con todos ustedes y con los ponentes que tenemos en esta webinar.
El tema que hablaré en los próximos minutos es sobre cuál es la situación de la sedación inhalada en España. Recientemente realizamos una encuesta, el grupo de trabajo de analgosedación y delirium de la Semifiu, para ver cómo eran los hábitos de analgosedación y delirium antes de la pandemia, durante y después. Y solamente les mostraré los datos con referencia a los fármacos que los encuestados referían utilizar con más frecuencia. Como ya se ha comentado anteriormente, el fármaco que se seguía o que se sigue utilizando con más frecuencia, casi en 3/4 partes de los encuestados que respondieron, sigue siendo el midazolam. Y solamente en una 1/4 parte de las encuestas, el propofol era el fármaco que se utilizaba con más frecuencia para sedación profunda. Y en cuanto a la sedación inhalada, como pueden ver en este gráfico, solamente se utilizaba en casi menos del 15% de las personas que respondieron la encuesta, que fueron unos 250. Es decir, esto no significa unidades de cuidados críticos, sino los resultados de las personas que respondieron a las encuestas. En general, de un total aproximado, y estos son datos aproximados, de 500 UCIs que hay en España, a ver si ha pasado, con el dispositivo que utilizamos actualmente, que es el Sedaconda, aunque inicialmente también utilizábamos el dispositivo Mirus para realizar la sedación inhalatoria, pero actualmente aproximadamente un 12% de las unidades del país realizan sedación inhalada con este dispositivo Sedaconda. Es decir, en los últimos meses o en los 2 últimos años, después de la pandemia en España, ha habido un aumento del empleo de sedación inhalada con respecto a su utilización antes de la pandemia. Sin embargo, fíjense que, como ya comentaba también la doctora Kirsten, a pesar de la baja utilización de la sedación inhalada, sedación profunda en las unidades de cuidados intensivos, al menos en España, ya en las guías alemanas, en el 2010, como se ha comentado anteriormente, se consideraba como una opción para sedación profunda y como una alternativa a la sedación intravenosa, que luego se vuelve a reiterar, y también en las guías de la Federación Panamericana, ya en el año 2013 se consideraba el uso de la sedación inhalatoria como una alternativa a la sedación intravenosa profunda en pacientes con estatus asmático, estatus epiléptico o dificultad respiratoria. Es decir, que aunque la utilización de la sedación inhalatoria en nuestras unidades sigue siendo muy baja y probablemente como sedante habitual más utilizado para sedación profunda se sigue utilizando el midazolam, las guías ya desde hace más de 10 años consideran la sedación inhalatoria como una buena alternativa a la sedación intravenosa. ¿Y esto por qué? Pues porque aunque no tenemos desde luego el fármaco sedante ideal, sí que los sedantes inhalados, y en este caso el isoflurane, que probablemente es el que tiene, como comentábamos anteriormente, más ventajas, probablemente más que el sevoflurane en cuanto a que se puede utilizar más tiempo, tiene menos problemas renales, etcétera, pues sí que el isoflurane tiene una serie de propiedades farmacocinéticas que lo hacen un fármaco muy útil en las unidades de cuidados intensivos, y probablemente sus ventajas las podríamos resumir en que, debido a su escasa metabolización hepática y su escasa acumulación en grasa, permite una gran precisión en el control de la sedación,
consiguiéndose niveles estables de sedación la mayor parte del tiempo y sobre todo con una rápida y predecible recuperación que permite hacer fácilmente los intentos de despertar y de respiración espontánea y también la valoración neurológica. Pero sin embargo, como decíamos, ¿por qué seguimos en las unidades de cuidados intensivos? Aunque sí que en anestesia y en los quirófanos la sedación inhalada se utiliza desde hace muchísimos años de forma frecuente, ¿por qué en las unidades de cuidados críticos parece que hay una cierta reticencia a la utilización de este tipo de sedación? Bueno, pues este estudio francés realizado en el 2021 consideraban que la sedación inhalatoria no se utilizaba tan frecuentemente debido a que no había una disponibilidad de sistemas o una falta de conocimiento o de disponibilidad también efectivamente en las unidades de cuidados críticos de sistemas para administrar la sedación inhalatoria, a la falta de interés, porque tampoco había una evidencia científica tremendamente grande sobre el beneficio de la sedación inhalatoria en las unidades de cuidados intensivos, y a la falta de experiencia. Esto es lo que contestaron los médicos intensivistas que fueron encuestados sobre cuáles eran los motivos por los que no utilizaban la sedación inhalatoria en las unidades de cuidados intensivos. Y en los casos en los que se utilizaba, las tres indicaciones principales eran el fallo de la sedación intravenosa, es decir, la sedación difícil, el asma y el distrés. Esta es una encuesta del 2021, como decía, no es una encuesta española, es una encuesta francesa, pero probablemente nosotros tengamos unos motivos muy parecidos o hayamos tenido unos motivos muy parecidos para el bajo empleo de la sedación inhalatoria en España. Bien, ¿cuál es la situación durante la pandemia en España? Como me imagino que en otros muchos países, empieza a haber un desabastecimiento de fármacos sedantes intravenosos, y el Ministerio de Sanidad nos requiere a la Sociedad Española de Medicina Intensiva, a través de su grupo de trabajo, a que hiciéramos un protocolo de analgosedación en pacientes con infección por coronavirus en caso de desabastecimiento de fármacos que estaban ocurriendo, como el propofol y como el midazolam. Hicimos, por supuesto, un protocolo recurriendo a fármacos que prácticamente ya no se utilizaban, y, por supuesto, incorporamos un protocolo de sedación inhalatoria con una serie de recomendaciones al principio de la pandemia, debido a que el uso de la sedación inhalatoria, como les decía, no era muy habitual en las unidades de cuidados intensivos españolas. Bien, ¿y en qué nos basamos para hacer estas recomendaciones? Pues en los estudios clínicos que demostraban sus efectos beneficiosos y que pasaré rápidamente porque ya se han nombrado la mayoría de ellos, sobre el tiempo de despertar y el tiempo de extubación, sobre el ahorro de fármacos sedantes y fármacos analgésicos, sobre todo mórficos, sobre la incidencia de delirium y también, y esto quizá es un reto, sobre los efectos protectores a nivel pulmonar, cardíaco y neurológico. Está claro que el tiempo de despertar y el tiempo de extubación, estos son dos metaanálisis y revisiones sistemáticas con un gran número de ensayos clínicos en los que se demostró que el tiempo de despertar y el tiempo de extubación era menor a favor de la sedación inhalatoria, aunque la estancia en UCI, la estancia hospitalaria, prácticamente, bueno, no eran significativamente diferentes. Lo que sí que parece que está más demostrado es el efecto ahorrador de mórficos cuando se utiliza sedación inhalatoria, por el efecto analgésico que tienen este tipo de sedantes. Y con respecto al delirium, aunque la mayor parte de los estudios que hay son estudios pequeños,
con no gran número de pacientes, estudios muchas veces retrospectivos, sí que parece que disminuye las alucinaciones y por tener tiempos de despertar más cortos, ahorrar mórficos, etcétera, pues es probable que disminuyan el delirium y hay en marcha un gran estudio en este momento que nos podrá dar más luz sobre este tema. En cuanto a los efectos protectores a nivel cardíaco, bueno, pues sí que parece que pudiera tener un efecto protector miocárdico directo mediado por la apertura de canales de potasio y el aumento de óxido nítrico. Hay estudios que han demostrado una disminución de los niveles de troponina y de proBNP cuando se utiliza la sedación inhalatoria frente a otros fármacos sedantes intravenosos, y esto pues lo hace especialmente, bueno, pues útil teóricamente en pacientes que han sufrido una parada cardíaca. También se han descrito efectos neuroprotectores, por lo que se utiliza en pacientes con estatus asmático, aunque bueno, ya saben que no se recomienda en pacientes, o la indicación es más controvertida, en pacientes con hipertensión intracraneal por la disminución de la presión de perfusión cerebral como consecuencia de la hipotensión arterial. Los efectos a nivel pulmonar lo han hecho muy interesante, han hecho que la sedación inhalatoria haya sido muy interesante durante la pandemia del SARS-CoV-2 debido a su efecto broncodilatador directo, que ya hacía que fuera un tipo de sedación muy utilizado en pacientes con estatus asmático, y también debido a su efecto vasodilatador arterial pulmonar, que mejoraría la relación ventilación-perfusión y por lo tanto la oxigenación, pero además los efectos protectores pulmonares a nivel experimental parece que podría fortalecer las uniones de la membrana alveolo capilar, y con esto disminuiría el aumento de la permeabilidad que se produce en el distrés respiratorio, y por lo tanto aquí podría tener también un efecto beneficioso a nivel de pacientes con distrés respiratorio agudo severo. Nosotros en nuestra unidad es una unidad de 14 camas. No utilizábamos sedación inhalatoria hasta la pandemia por problemas fundamentalmente de tipo organizativo. Bueno, pues en el hospital lo que teníamos incorporado era el sevoflurane. Bueno, pues por algunas ventajas del isoflurane queríamos comenzar a hacer sedación inhalatoria con isoflurane. El tema se fue retrasando hasta que empezamos en la pandemia en octubre del 2020, y en 4 meses empezamos a utilizar nosotros desde el principio el Anaconda, el Sedaconda CD actualmente con isoflurane. Y bueno, pues durante la pandemia lo utilizamos bastante en la rama inspiratoria seca, que ya la ha comentado antes la doctora Kenstein, pues por diferentes motivos, porque es compatible con el óxido nítrico, con la humidificación activa y bueno, pues con los volúmenes tidals bajos que necesitábamos muchas veces para ventilar a estos pacientes por las características de mecánica pulmonar del distrés. Y bueno, pues al final la verdad es que a pesar de los inconvenientes de que requiere, bueno, pues el gasto es mayor, ya que la dosis que se necesita es mayor, pues durante la pandemia en nuestra unidad incorporamos bastante esta forma de administrar la sedación inhalatoria, y bueno, pues la verdad es que se estandarizó durante la pandemia, pero ahora actualmente pues utilizamos habitualmente la sedación inhalatoria en la pieza en I, que es la disposición más habitual.
Esta es la disposición de la rama inspiratoria, en donde vemos el dispositivo antes del humidificador. Esto nos permitía utilizar humidificación activa, que en estos pacientes pues ha sido muy necesario, y bueno, pues aquí podrían ver un montaje de dónde estaría el dispositivo Anaconda en la rama inspiratoria seca con óxido nítrico y con humidificación activa. Ya se han comentado, o bueno, ya he comentado algunas de las ventajas y de los inconvenientes de esta colocación. Bueno, podemos decir alternativa, pero es otra posibilidad. También se ha comentado en los pacientes con ECMO. Y bueno, pues nosotros cuando empezamos a utilizar la sedación inhalatoria en nuestra unidad, la verdad es que empezamos con la indicación de sedación difícil asociada a otros sedantes. Empezamos en un mal momento, un momento complicado, pero pensamos que bueno, pues era necesario, ya que estábamos empezando a utilizar fármacos que habitualmente no utilizábamos en nuestra unidad o no de forma tan frecuente como por ejemplo el midazolam, ya que en algunas circunstancias los pacientes con distrés respiratorio severo por el SARS-CoV-2 fueron muy difíciles de sedar. Por lo tanto, la mayor parte de los pacientes que utilizamos sedación inhalatoria durante los primeros meses de pandemia fue asociada a otros fármacos sedantes. Eran pacientes con una gravedad muy alta y una mortalidad también alta. Y poco a poco pues fuimos ampliando las indicaciones mucho antes del estudio Sedaconda, a lo largo incluso de los 2 años de pandemia, pues aunque inicialmente utilizábamos, como dije, solo en sedación difícil, cada vez pues fuimos viendo las ventajas de la sedación inhalada. El personal de enfermería, el personal médico, nos familiarizamos con el uso de este tipo de sedación y cada vez fuimos ampliando más las indicaciones. Evidentemente, cuando llega este estudio de no inferioridad, el Sedaconda, pues en el que se ve que no es inferior al propofol, hay menor requerimiento de opioides, la respiración espontánea es más común, los tiempos de despertar, también lo ha comentado anteriormente en el segundo día la doctora Kersten, más cortos y predecibles con el isoflurane, sin diferencias significativas en los días libres de delirium y coma, mortalidad y días libres de UCI. Pues evidentemente todo esto, junto con las recomendaciones de las guías NICE, en las que ya se considera el Sedaconda CDS como beneficioso o más beneficioso en algún subgrupo de pacientes, sobre todo en pacientes que requieren sedación difícil, pacientes con distrés, con estatus asmático o epiléptico, que tienen riesgo o mayor riesgo de delirium, en aquellos en las que la evaluación neurológica es necesaria, puesto que el despertar es muy corto con la sedación inhalada, y también cuando queremos hacer una rotación de fármacos sedantes, pues evidentemente la ampliación de las indicaciones de la sedación inhalada ha sido tremenda, y desde luego ahora utilizamos la sedación inhalatoria incluso como fármaco o como primera opción en pacientes que requieren sedación profunda, ventilados mecánicamente de forma prolongada, más de 12 horas. En estos pacientes, como opción para la sedación, y así también lo hemos puesto en unos algoritmos de actuación en analgosedación y delirium que estamos terminando de elaborar y que publicaremos próximamente en la web de Semifiu, pues hemos incorporado la sedación inhalatoria en nuestro protocolo como fármaco de primera línea o de primera línea junto con el propofol y el isoflurane, recalcando mucho de nuevo
que hay que evitar las benzodiazepinas, ya que seguimos viendo que a pesar de todo y sobre todo durante la pandemia el empleo de benzodiazepinas en pacientes que necesitaban sedación profunda fue muy importante. Y en el algoritmo general de sedación, pues como decía, se ha incorporado como en sedación profunda, como fármaco, les decía anteriormente, una vez de haber controlado el dolor con una analgesia adecuada, iniciar un fármaco sedante que podría ser el propofol, nuestra propuesta, o el isoflurane, y en el texto explicamos sobre todo los pacientes que más se beneficiarían del empleo de este tipo de sedación inhalada. Y en caso de sedación difícil, si se ha empezado la sedación con propofol, pues utilizar el isoflurane, y si se empezó el isoflurane, el propofol, dejando siempre el midazolam como fármaco y recalcando mucho tema para evitar un empleo excesivo del midazolam. Y bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Y permítanme que les invite a participar en esta puesta al día solidaria en medicina intensiva que vamos a celebrar los días 28 y 29 de noviembre. Será una webinar con 4 mesas redondas y todo el dinero que recaudemos, en donde participarán, haremos una maratón de puesta al día de medicina intensiva con grandes profesionales de la medicina intensiva, y todo el dinero que recaudemos será para nuestro proyecto que tenemos de una UCI en Ruanda. Así que muchísimas gracias y esto es todo. Muchas gracias, doctora Carola, por permitirnos estar aquí, ¿verdad? Y darnos un poco de tiempo de España, debe ser como las 4 de la mañana, ¿verdad? Así que todos aquí en Panamá estamos sumamente agradecidos por que usted haya tomado un poquito de su tiempo para exponer este tema. Al final de las otras exposiciones, vayan anotando sus preguntas, ¿verdad? Y decir, para hacer también comentarios, así que vayamos adelantando esto. Seguimos agradeciendo a nuestro patrocinador de esta cena, que era Mona. Muchas gracias. A continuación, el último expositor también es pregrabado. Su tema es uso, patología e instalación de un sistema de sedaconda por el doctor Peter Sakey, intensivista, anestesiólogo, director médico de Sedana Médica, profesor asociado del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Hello, everyone. My name is Peter Sakey. I'm an anesthesiologist intensivist from Sweden, an associate professor at Karolinska Institutet. I'd like to start by thanking the organizers for having me participate in this session. And I'm going to speak to you about the why, when, and how of inhaled sedation. So to start with, my conflicts of interest, where I think the most important one for you to know is my current position as Chief Medical Officer for Sedana Medical since 2018. So inhaled sedation, why, when, and how. So let's start with the why. Patients that are critically ill and on mechanical ventilation often have organ dysfunctions, and these organ dysfunctions complicate the elimination of commonly used drugs, including sedatives and opioids. Severe sepsis patients, about 1/3 of them have 2 or more non-pulmonary organ dysfunctions. Among ARDS patients, more than half of the patients suffer from 2 or more non-pulmonary organ dysfunctions, and this implies renal insufficiency or hepatic dysfunction. These organ dysfunctions complicate the elimination of intravenous sedatives.
And the risks and clinical complications of these organ dysfunctions are that patients have a slow and unpredictable awakening. Other side effects of IV sedatives include hallucinations, delusions, and delirium, bradycardia and asystole, predominantly for alpha-2 agonists, propofol infusion syndrome, and a prolonged time on the ventilator and ICU. So more specifically, looking at benzodiazepines, giving them for longer periods of time is associated with long and unpredictable wake-up times, where patients with renal failure receiving midazolam took 2 days to wake up, and patients with renal and hepatic failure receiving midazolam took up to 5 days to wake up. And I'm sure you're familiar with these patients in your ICUs, that you give them sedation, you stop it, and then they're not waking up. And you end up sending them for a CT scan or MRI. And finally, after a few days, the patient wakes up. As mentioned, benzodiazepines are also associated with the development of delirium, and that delirium in turn has been associated with long-term cognitive decline. And for these reasons, a non-benzodiazepine sedative approach has been recommended by different associations. And there are, of course, a few exceptions when benzodiazepines still would be considered to be first line. So how about propofol? Well, if you give propofol for deep sedation, after a day or two, wake-up can take many hours and even days. More importantly, there's a risk for propofol infusion syndrome, and this risk increases with a cumulative propofol dose. And this is the reason why there's a limit of 4 or 5 milligrams per kilo per hour. And the risk also increases after a couple of days of use of sedation. And the incidence has been estimated about 1%. What can be difficult with propofol infusion syndrome is that it mimics critical illness and acute sepsis, with cardiac failure, rhabdomyolysis, hyperkalemia, acidosis, and renal failure. So dexmedetomidine is a more recent drug that works for sedation in some patients, especially in the weaning phase or for non-invasive ventilation. But when used early during mechanical ventilation, it's typically not sufficient. In a large study of 4,000 patients led by Yahya Shahabi, that was published in the New England Journal of Medicine 2019, 2/3 of all patients in the dexmedetomidine group needed a second sedative. Also, bradycardia and hypotension was found more frequently in the dexmedetomidine group, and in a recent post-hoc analysis, it turned out that there was an increased mortality when high doses were used in patients below the age of 65. There are some clinical properties that have been proposed for the perfect ICU sedative, and they include rapid onset and offset, predictable dose response, few side effects, minimal adverse interactions with other drugs, and no clinically relevant accumulation. And inhaled anesthetics, particularly isoflurane, appears to have some of these properties. The uptake is rapid and effective, and the onset of effect is within less than a minute. And this drug works even in severe ARDS. All RAS levels can be reached with this drug, and it has a bronchodilator effect, which is an additional benefit. There is minimal accumulation, and metabolism is below 1%, which means that multiple organ failure doesn't complicate the elimination of isoflurane or sevoflurane. Once the drug delivery or device, if you use a delivery device, is removed, the drug is eliminated rapidly via the lungs and the airways. And this permits a rapid and predictable extubation and facilitates the progression of care. This has been demonstrated in a number of clinical trials that I think the previous speakers have discussed with you. And it appears to be very effective for sedation. Wake-up is very rapid, cognitive recovery as well, and for isoflurane, there's no reported organ toxicity even after several days of sedation, and there appear to be less hallucinations and delusions after IV sedation. So when and for whom would it be suitable to use inhaled sedation? There are different opinions, but there is a recent clinical expert panel statement from the National Institute of Health and Care Excellence that was published, and they
describe a number of patient categories where they believe that there may be benefit of inhaled sedation via the ACD, Sedaconda ACD, formerly known as Anaconda, compared to IV sedation. And I'm going to go through these different patient groups with you and discuss a little bit why they recommended these patient groups. So we start with the patients with ARDS. ARDS is a disease not only of the lungs, but of many other organs. The leading cause for mortality in ARDS is multiple organ failure. And as I mentioned previously, more than half of these patients have 2 or more non-pulmonary organ dysfunctions, which means that they eliminate drugs slowly. And this also has been associated with slow and unpredictable wake-up. We know that inhaled sedation can be used in these patients and that it's opioid sparing, that there's more spontaneous breathing with inhaled sedation. Recent ARDS expert recommendations propose inhaled sedation in ARDS patients that are difficult to sedate with IV drugs, and several studies have shown that it's also feasible for ECMO. This, however, requires some tidal volume of maybe about 100 milliliters or more. The second group, elderly patients at high risk of delirium. We know that high age is a risk factor for delirium. We also know that elderly patients have reduced hepatic blood flow and reduced renal blood flow, and this implies that the elimination of intravenous sedatives and analgesics is reduced in these patients, which means there may be some residual sedation when sedation is stopped in these patients. What we know with inhaled sedation is that patients wake up quickly and write their home address in the hours after isoflurane sedation. And this type of rapid cognitive recovery is consistent with the absence of delirium. Patients who need neurological assessment after cardiac arrest. Patients that come to the ICU after cardiac arrest and that are intubated are typically treated with targeted temperature management, TTM. They need deep sedation during the period of hypothermia or controlled normothermia. When they wake up after rewarming, neurological assessment is central in the prognostication of these patients. And we know that hypothermia reduces metabolic rate, which means that the drugs that you give, the intravenous drugs that you give, will accumulate, and this may confound the neurological assessment when waking the patient up. Obviously, we would like to have a clear picture of how the patient's brain is doing, and there are many other ways of finding that out. But when it comes to the clinical evaluation, there is high risk of residual confounding effects of residual sedation. What we do know is with isoflurane or sevoflurane sedation, the drug is out of the system very quickly, and the neurological assessment has been shown to correlate very closely to the final outcome in these patients. Also, it's been demonstrated in a study that patients that were treated with isoflurane sedation during targeted temperature management and afterwards, they had a shorter ventilator time and shorter time in the ICU. Next group, patients who are difficult to sedate or who have polypharmacy. Per definition, these patients have high doses or multiple sedatives and opioids to be comfortable and safe. And that increases the risk of side effects. Isoflurane has been shown to replace polypharmacy very effectively and reduce the opioid needs. And to date, there has not been one patient that cannot be sedated at sub-anesthetic doses of isoflurane. Patients with overdose that need a fast wake-up. These patients are a bit similar to the previous group. When they wake up, they often are not comfortable and calm. This can be quite challenging for staff when a patient that's taken an overdose has been sedated and you're waking them up. And for this reason, it could be desirable to have a drug that has a fast on and fast off effect. And the pharmacokinetics of inhaled sedatives enables wake up and extubation within minutes and early return of cognitive function. And that means that the patients can transition very rapidly from deeper sedation levels to wide awake. And that means that you can communicate with the patients and hopefully also have more patient cooperation than when patients are still slightly sedated when you're waking them up. And then there's the group with acute bronchospasm.
Patients with acute bronchospasm that come to the ICU and that are intubated have what we call therapy refractory asthma, or catastrophic asthma, or therapy refractory. There are different names for this. Isoflurane and sevoflurane have bronchodilator effects thanks to the smooth muscle relaxation that is associated with their use. And there are multiple case reports that describe the beneficial effects of inhaled anesthetics in somewhat higher doses than what you normally use for sedation, but still less than what you use for anesthesia. And what you can see in those studies is that respiratory acidosis is reversed and pulmonary mechanics improve over the first hours of use. There are a few situations when inhaled sedation should be avoided. One of them is if you have a patient with known or suspected malignant hyperthermia. This is a pharmacogenetic disorder associated with hypermetabolism when exposed to inhaled anesthetics or to succinylcholine. Typically, this runs in families, and it can be valuable information to discuss with the patient if it's a preoperative patient that you plan to use inhaled anesthetics for, or speak to the family when the patient's in the ICU. As I said, it's a very rare condition. It occurs in 1 in 60,000 anesthesias, but it's important to monitor if there's any family history for malignant hyperthermia. Then there are patients with high intracranial pressure. These patients have a very difficult situation with high pressure that will increase very much if the volume in the brain inside the cranium increases, and we know that inhaled anesthetics have a vasodilative effect, and this means that the intracranial pressure may rise further. So I would warrant caution or avoidance even of inhaled anesthetics for these patients. So inhaled sedation, how? Since the introduction of Sedaconda anesthetic conserving device, formerly known as Anaconda, doctors and nurses no longer need to bring in a vaporizer or an anesthesia machine to the ICU if they want to sedate a patient with inhaled anesthetics. This device is a 3-in-1 heat moisture exchanger, drug delivery system, and reflector that has been described in over 100 publications, and it's compatible with all ICU ventilators. My preference when it comes to drugs is isoflurane. This is a drug that's been developed and approved for ICU sedation in 15 European countries last year, and it's been used for anesthesia for over 40 years. Here we see the device and the system set up with the patient. Number 1 is the device, and number 2 is a syringe pump with liquid volatile anesthetic, isoflurane or sevoflurane, that's delivered to the patient. You can see the zoom of the device itself. That's a cross section of the device. The drug is delivered via the syringe pump through the agent line, the purple line you see between number 2 and number 1, and it reaches the vaporizer rod, which is purple in this image. In real life, it's white. When the patient inhales, volatile anesthetic is vaporized and reaches the lungs and is taken up by the patient. When the patient exhales, about 90% of exhaled drug will stick to this filter made of active carbon, and the 10% will pass through to the ventilator, and they are taken care of by number 4, a scavenging system. Besides this, we have number 3 there. That's a gas monitor that measures the concentration of the drug if you like. You do not have that opportunity with IV drugs, and this is something that is not absolutely necessary unless the patient's on neuromuscular blocking agents, but it can be a valuable information about how much the concentration of the drug is. The main target should be patient's comfort and safety, and that's typically assessed with a RASS and with clinical assessments at the bedside. There are 3 steps when it comes to setting up this therapy. 1 is connecting the scavenging, 2nd one is connecting the device and the drug, and 3 is to start the therapy and stop IV sedatives. And looking at the scavenging, it's most commonly, it's the passive system that's used. Here we have something called FlorAbsorb. This is a canister that can be used to adsorb exhaled drug. We're talking about the 10% that go through the filter to the ventilator and that need to be scavenged. You connect this FlorAbsorb with a passive system where
You connect an adapter to the ventilator exhaust. Every ventilator has an exhaust, and the air and the gas is led passively through this device, through this scavenging cylinder, and it can take about the equivalent of 10 syringes of isoflurane. Besides scavenging from the ventilator, it's recommended, if you have continuous gas monitoring, to also scavenge from the gas monitor via a thinner line that's connected to the FlurAbsorb. So that's the scavenging. Now we move to connecting the device and the drug. And first we look at the connection of the device. If the patient has an HME, this needs to be removed and replaced with the ACD, which is put nearest the Y piece, and then it's connected to the gas monitor with a sampling line. And then it's tilted slightly. When it comes to preparing the drug, this is drawn from with a syringe, a specific syringe for this use from a bottle, and then it's connected to the ACD line so that it can be given to the patient, and then you put it into the syringe pump, which you see here, that's C there. Then you fill the agent line with 1.2 milliliters. That's the internal volume of the agent line from the syringe to the device. And you do that preferably with a programmed bolus so that you have control. And then you start the pump. And a typical pump rate that you start with is 3 milliliters per hour. That's for a normal patient with a tidal volume of about 6 liters per minute. And then once inhaled sedation is started, all the intravenous sedatives can be stopped. And there should not be any major overlap, because then you will have hypotension and very deep sedation. This drug works very quickly and is very effective. So it's recommended to stop all the IV sedatives at the time of starting the drug. And the only exception would be a very agitated patient where you might want to have some overlap. But all other patients, I recommend to stop the IV sedatives at the time of starting the study drug. We're talking about at the same minute, not 15 minutes or 20 minutes later. Also, opioids can typically be reduced. And it was demonstrated in the study from Lancet Respiratory Medicine last year, a 29% opioid reduction for isoflurane patients compared to propofol. And clinicians in Europe often reduce by 50% when they start inhaled sedation. Dose titration is done in steps of 0.5 to 1 milliliters per hour, which means that if you start with, for example, 3 milliliters per hour and you need to increase, you can increase from 3 to 4 milliliters per hour, or reduce by 0.5 or 1 milliliters, depending on how the patient's sedation is. And it usually takes about 15 to 30 minutes until you have an equilibrium, steady state. When it comes to bolus doses, these were given about 0.3 to 0.5 milliliters, and that's a very effective way of deepening sedation for about 5 minutes. And that can be done if you want to do a procedure or if the patient's agitated. And it's recommended to also have programmed boluses so that you don't use the purge button, but you have a programmed bolus, so you give the dose you want to give and not more. More details on the training when it comes to this whole setup can be found on the company's homepage. There's an e-learning. It's available in 11 different languages, including Spanish. And at the bottom here, you can see the link to the e-learning. That's the link to the Spanish version of the e-learning. So this QR code is for smartphones, and if you use a laptop, you can use the full link. So in summary, I would say that inhaled sedation is now safe, simple, and effective. It works for almost all ICU patients on mechanical ventilation, but it may be particularly suitable for certain patient categories that I've mentioned to you. And with that, I say thank you very much. Buenas noches. Bueno, ya hemos terminado nuestras 4 exposiciones. Gracias al doctor Peter que nos dejó su exposición grabada. Ahorita vamos a empezar los momentos de los comentarios y preguntas. El doctor Mato será uno de los primeros comentaristas.
Luego la doctora Guadalupe, por el centro, por allá atrás. Alcen la mano los que nos van a ayudar con comentarios y preguntas. Hola, hola, buenas noches acá en Panamá. Para felicitarlas por esta excelente información y participación. Dos preguntas muy breves y directas. Primero al doctor Carini, felicitaciones. Yo esperaba escuchar algún comentario o presentación sobre publicaciones de costo-efectividad. ¿Tiene información sobre costo-efectividad que le comentaba ahorita a la doctora Castillo y a la doctora Carola? La segunda pregunta, el estudio para hacer, en la cual investigaba por qué no se utilizaba este equipo en algunas unidades en Francia. La pregunta es si tienes alguna información de Latinoamérica, por qué no se utiliza, si hay resistencia o si es similar tal vez las respuestas al estudio francés. Gracias. Ahora sí, no podía activar el micrófono. Bueno, gracias por la pregunta. Con respecto a la primera parte, que es la que me correspondía a mí, no hay estudios de costos de sedación inhalada, básicamente porque una droga es una estrategia muy nueva. En Latinoamérica la empezamos a tener ahora y en Europa se usa hace más tiempo, pero bueno, como mostró Carola, tal vez después de la pandemia se hizo un poco más extenso, pero hasta donde yo sé no hay estudio de costo-efectividad, como por ejemplo sí hay con dexmedetomidina, donde bueno, lo que intentan evaluar es si, a pesar de que son drogas tal vez más caras, el impacto en menos días de ventilación mecánica, menos días de terapia intensiva, menos riesgo de delirium, y en general no tienen en cuenta la calidad de vida alta, pero bueno, teniendo en cuenta esos factores, si se balancea, termina siendo más barata en el largo plazo para el sistema. Hasta donde yo sé no hay de ese tipo de estudios para sedación inhalada y de vuelta tiene que ver con que es una estrategia nueva en terapia intensiva. Sin embargo, lo que sí creo es que por lo que se discutió en las ponencias previas y lo que hablamos respecto a la intención de que el paciente se pueda despertar lo antes posible para salir de la ventilación mecánica, en ese sentido la droga tiene una potencial ventaja, que bueno, es creo que todo lo que podemos decir a este punto con respecto a la utilidad en ese sentido, ¿no? Pero nada más por mi parte, es algo que quieran explayarse más en ese punto. Y le cedo la palabra a Carola. Gracias, doctor Carini. La doctora Guadalupe tiene un comentario para realizar. Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo creo que en Latinoamérica no hay ninguna encuesta de este tipo sobre cuáles son los motivos por los cuales no se utiliza la sedación inhalatoria semejante a la que han realizado en Francia. Ahora estamos planeando hacer una encuesta en toda Latinoamérica, toda la FEPINTI, sobre temas de analgosedación y delirium, y bueno, pues alguna pregunta trataremos sobre este tema, pero de momento yo me imagino que los motivos por los cuales, aunque quizá Federico no lo puede decir mejor, pero por lo que yo he hablado con ellos, los motivos por los que no se utiliza mucho o se utiliza poco la sedación inhalatoria en Latinoamérica, pues deben ser muy parecidos, unido a que además creo que ustedes no tienen la aprobación todavía hecha en la mayoría de los países latinoamericanos, cosa que nosotros a raíz del estudio Sedaconda, pues en nuestro país sí que ya, por ejemplo, desde que salió este estudio, está aceptada la utilización y además recomendada, como les he puesto antes en las guías NICE,
de la sedación inhalatoria en las unidades de cuidados intensivos. Creo que en la mayoría de países latinoamericanos todavía no tienen la aprobación y me imagino que además de este motivo, pues es un poco la falta bueno, pues el no estar familiarizado con ese dispositivo, el que tampoco ha habido una gran evidencia o estudios, ahora sí que hay muchísima evidencia y muchísimos estudios, pero bueno, pues hasta hace un par de años no había tantos estudios o eran con menor número de pacientes y yo creo que esto es lo que hace quizá que se sea un poco reticente al empleo de este tipo y el desconocimiento y la falta de práctica. Creo yo que sería probablemente muy parecido a lo que ha pasado en Francia, pero no sé si Fede puede concretar más este tema. Gracias, doctora Carola. La doctora Guadalupe nos hará un comentario. Hola Federico, hola Carola, gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Sí, Federico, para comentarle, para contestarle a Alfredo, sí hay un estudio NICE del Instituto de Salud de Inglaterra, del NICE, que salió este año 2022, en donde estaba comparando el midazolam, si no me equivoco era remifentanil, versus la sedacona, y ahí sí había dicho que había una reducción en los costos durante toda la hospitalización en cuidados intensivos, pues que sí había una reducción significativa con respecto a los costos. Entiendo que ese es el único estudio relacionado a costo-efectividad que habíamos visto que se había publicado este año. Ese era el comentario que quería comentar. Perdón. No, las guías NICE lo que hacen es un análisis farmacoeconómico con un modelado de acuerdo a los costos, pero digo, no tenemos un trabajo prospectivo que compare, hasta donde yo tengo entendido, estrategias distintas, y que en ese sentido, con respecto a la pregunta en particular, digo, lo que hace las guías NICE en la última actualización, que es la que mencionaba también el doctor Sackey, es justificar sus recomendaciones, y en una de esas hace el modelaje del costo, de la costo-efectividad, y dicen, por lo mismo que dice la empresa, con esos datos, probablemente por lo que hablábamos antes, la reducción de la ventilación mecánica y salida de la terapia intensiva reduzca los costos, pero es un modelaje. Pero de vuelta, no digo que no me parezca plausible, digo que no tenemos otro trabajo más que ese. Y después, si me permitís, Guadalupe, con respecto a lo que decía Carola, estoy de acuerdo. Creo que en este momento una de las barreras principales es la falta del dispositivo que nos impide hacer sedación inhalada fuera de las unidades de quirófano, porque no tenemos el dispositivo que lo permita. Otra barrera que hay que tener en cuenta en la región es que, a diferencia de lo que pasa en Norteamérica y en Europa, muchos intensivistas, o la mayoría de nosotros no somos anestesiólogos, con lo cual no tenemos experiencia previa con inhalados. Distinto es el que viene en la anestesiología y hace además terapia intensiva. En ese caso ya tiene contacto con no solo el ISO o el SEBO, sino con además el deflorano o incluso otros inhalatorios. Con lo cual eso creo que es otro limitante, porque bueno, son drogas nuevas que uno no conoce, y creo que es un poco el recorrido que también pasaba con dexmedetomidina, por ejemplo, cuando se introdujo con propofol, con el agregado en este caso de que es una nueva vía de administración en sí, ¿no? Porque es inhalado, que es algo que nosotros no hacíamos en terapia intensiva, lo cual cambia un poco la lógica. Y en cuanto a barreras de implementación en la región, además del estudio SAMS que mostraban previamente en una de las diapositivas, que Carola también es autora en ese trabajo y evalúa un poco las barreras. En Argentina hicimos un trabajo pre y post y durante la pandemia también de buscar barreras, y sin dudas que la carga de trabajo, el miedo percibido, la exposición al virus en el caso del COVID son cosas a tener en cuenta, y en el caso de este dispositivo me parece que también van a ser limitantes a la hora de que se pueda implementar.
Y lo último que digo en ese sentido es que la lógica de lo que venimos hablando hasta ahora creo que es usar la droga adecuada en el paciente adecuado, en el momento adecuado. Entonces estamos diciendo que para todos haya un modelo único, sino que deberíamos usar las herramientas de la mejor manera posible. Muchas gracias, doctor Federico. Tenemos una pregunta. Un momentito para que llegue acá. Hola, soy médico pediatra neonatólogo. Mi pregunta va más allá. Quisiera saber cuál es la casuística que tienen ustedes en pacientes pediátricos utilizando este tipo de dispositivos y si este tipo de dispositivos también tienen alguna forma de utilizarlos en pacientes con ventilación no invasiva, utilizando otro tipo de interfaces. Si tienen algo de eso en este momento. Yo no sé, Carola, en tu experiencia, yo no tengo experiencia con pediátricos, con lo cual no quisiera comentar en ese punto porque no tengo experiencia con pediátricos y tampoco sé del uso de esta herramienta en población pediátrica. Yo no tengo ninguna experiencia en pediátricos porque en España los intensivistas de adultos son diferentes a las UCIs pediátricas que normalmente las llevan pediatras y la verdad es que yo no tengo experiencia como para poder más que lo que he leído. No sé, quizá la doctora Kersten o el otro compañero sí que tengan experiencia en pediatría. Yo sé que sí se utiliza, pero no les puedo contar mi experiencia porque no la tengo. Ok, entonces, comentario de nuestra anestesióloga por acá, doctora Marquelda y la doctora Lendy. ¿Alguna quiere ayudarnos aquí a apoyar? Okay. De parte de acá de la Asociación de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, estamos sumamente agradecidos con cada uno de los expositores extranjeros por tomarse un poquito de su tiempo, más en la hora de la madrugada, ¿verdad? Así que le damos las gracias y que tengan unas muy buenas noches. Aquí a nuestros activos, le estamos agradecidos por su participación el día de hoy, pero no antes la licenciada Tanya de Tera Hospital, que es nuestro patrocinador de la cena de hoy, nos dirá unas breves palabras. Bueno, muchas gracias al doctor Federico, a la doctora Carola, a la doctora Kirsten, al doctor Peter por hacer posible el evento del día de hoy. Quiero pues hacerles una invitación ahora que estoy aquí con el doctor Alfredo Matos y la doctora Guadalupe, que es la presidenta de la Asociación de Medicina Crítica, para el próximo abril del 13 al 15 vamos a estar enviándole la invitación formal, doctores, para que nos acompañen en el congreso. Es un congreso internacional, viene mucha gente de Sudamérica, Centroamérica. Es una fiesta académica y les vamos a estar enviando la invitación. Estamos muy agradecidos. Bueno, aquí tienen pues el sistema y bueno, estaré pasando por todos los hospitales a reforzar entonces lo que es pues la Sedaconda. Es una nueva opción con medicamentos que se utilizan desde hace mucho tiempo, el soplorano y el sevoflurano. Tiene muchos beneficios, muchas ventajas para el paciente, disminución del delirium, mejora de todo lo que es pues a nivel pues, pulmonar, neuroprotección, cardioprotección. Y bueno, muy agradecida pues con todos que nos acompañen el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ha sido un placer poder colaborar esta noche aquí con todos ustedes. Sí, muchas gracias también por la invitación y un gusto compartir la jornada con ustedes.